Hola, hola amigos y amigas, espero estén bien y siempre pensando en ideas nuevas para mejorar sus vidas y la de aquellos más cercanos a ustedes, para liderar e influenciar de manera positiva. Eso es lo mejor de la vida. En este episodio vamos a hablar de 5 cosas que ningún líder católico hispano debe tolerar en su parroquia o iglesia. Y digo esto en el mejor y más constructivo sentido de la palabra. En un próximo podcast hablaremos de cosas que no se pueden tolerar ni se deben tolerar en sus trabajos. Estas 5 cosas se pueden cambiar si ejercemos nuestro liderazgo buscando maneras de mejorarlas, buscando oportunidades activas para mejorarlas con nuestro esfuerzo y estrategias inteligentes. Ya verán que no son nada imposibles y pueden cambiar las cosas para bien de la parroquia y de los que las visitan cada domingo. Comencemos ya. Estas son las 5 cosas que no debemos tolerar y que podemos hacer como líderes al respecto. Primero, no debemos tolerar párrocos que no parecen tener idea clara, al menos en su actuar, de lo que es ser un líder efectivo. Ejemplo, estos son los pastores que raramente motivan a los fieles a ser agentes de cambios, o sea, discípulos, líderes. ¿No es eso exactamente lo que hizo Jesús? Cambiar las cosas de raíz. Solo se limitan a sermones explicando lo que existía en aquellos tiempos bíblicos o explicando cómo eran los personajes de esos tiempos. Lo grande que fue San Pablo o lo increíble que fue San Juan el Bautista. Eso está perfecto, sin duda, y es parte de aprender sobre la Escritura. Pero eso es solo parte, como dije. Sin embargo, los fieles tienen que entender cómo la vida y la personalidad del gran apóstol Pablo les aplica a ellos hoy, a sus vidas como padres de familia, como trabajadores o negociantes en el diario vivir, que sí se podría explicar. Ya San Pablo está en la eternidad y Galacia o Corinto no es lo que fue en tiempos bíblicos ya. Entonces, ¿para qué leemos esos relatos y sobre esas personas? Hay que hacer la conexión para que tú y para que yo y todos esos feligreses laicos podamos llegar a ser al menos un Pablito en su pasión por el Evangelio o aprender de cómo Juan el Bautista hablaba sin miedo a los demás, de que ya es tiempo de enderezar los caminos del Señor. Si no, ¿para qué los estudiamos? ¿Es un sermón solo una clase de historia? Posibles soluciones a este reto. Cada vez que un sacerdote da un sermón, debe preguntarse antes, ¿y cómo aplican estas lecturas de miles de años atrás a estos congregados frente a mí el día de hoy? También se le puede enviar un email bien cariñoso y bien amoroso al sacerdote con estos mismos consejos por medio de un libro o un artículo o unas ideas enumeradas. ¿Por qué no? Segundo, y este punto tiene que ver directamente con el primero, no debemos tolerar sermones que no estén bien preparados tampoco. Es imposible que un sacerdote o cualquiera de nosotros dé una enseñanza explicando claramente cómo lo que enseñamos de la Biblia o de cualquier otro libro aplica directamente a la vida de los oyentes, si no se ha preparado con tiempo y pensado rigurosamente antes. Como dice el dicho, lo que no se organiza sale desorganizado. Y los oyentes se dan cuenta inmediatamente. El ánimo se les cae al suelo y el aburrimiento arremata contra las almas. Además, se nota a leguas el profundo desinterés por la obra de Dios y sus cosas, que son y deben ser lo primero para todos.
los laicos y los clérigos y hasta el Papa. Por último, es un ejemplo muy, muy pobre. Ahora les pregunto, ¿y qué pasa cuando encima de todo esto que acabo de mencionar, nadie se queja ni dice nada? O sea, no surge ni tan siquiera un líder para tratar de ayudar. Desastroso, ¿no? O sea, todos somos culpables. Somos víctimas de desinterés, de cobardía, de miedos y de chiquilladas. Falta seria de madurez en la fe. Tercero, no debemos tolerar la crasa falta de enseñanza. Es evidente de la fe católica en las parroquias, ni desde el púlpito. Yo no me acuerdo de la última vez que escuché, por ejemplo, un sermón que citara con nombre y apellido y el numeral el catecismo de la Iglesia Católica, que es para adultos, o que explicara algo sobre el mismo. Estamos hablando de un documento que es oro molido con casi 800 páginas de las enseñanzas que nos dan la luz para caminar en nuestros tiempos. San Juan Pablo II el Magno dijo que en el mismo catecismo él explicó que debía de usarse asiduamente. ¿Y saben qué significa asiduamente? Con mucha frecuencia. En mi experiencia no se cita ni un poco tan siquiera en lo que yo he visto. Y cómo es de conocimiento general que el católico no conoce casi nada de su fe. Es entonces por ende razonable pensar y de sentido común que habría que citar el catecismo más que nunca, asiduamente. Se cae de la mata, como decimos los hispanos. ¿Y qué podemos hacer con este desafío en particular? Muy sencillo. Exigir con mucho amor, mucha paciencia, en persona o por email, con una petición muy respetuosa de varias personas, o ir donde el sacerdote o los directores del consejo parroquial, que para eso están, en grupo, para pedirles con mucho cariño, mucha inteligencia, basado en documentos de la iglesia, en derecho canónico, ¿verdad? En el mismo catecismo, en la historia, que hay una necesidad imperante de educar a la gente en la fe, desde el púlpito y por más ministerios también. Déjeme darle un ejemplo de lo que haría esa catequesis poderosa, inteligente y bien enseñada. La espiritualidad cristiana tiene que estar en todo y no solo en el grupito de la parroquia al que pertenecemos. Eso es lo más básico de la fe. Eso es lo 1 más 1 es 2 de la fe. La fe afecta todo en la vida, todo sector, la ciencia, la tecnología, la política, la historia, el derecho. Y no es pura religiosidad de domingos o de grupo. Otro disparatazo. Cuarto, no se puede ya tolerar que la formación en la fe católica sea cosa de el ministerio de formación. Esto causa y por años ha causado una división y una confusión ilusoria. O sea, si Raúl está en el ministerio de música y Roberto en el de formación, pues ello significa que lo de Raúl es la música y lo de Roberto la formación. Se piensa cada cosa en su lugar. Y lo de Raúl es la música, porque eso es en aquello que él tiene talento. No, eso es un disparate irracional. Pero yo en mis últimos podcasts he hablado bastante del uso de la razón, siendo clave para entonces que la fe trabaje en nosotros. La fe y la razón son hermanas. Y esa idea de que la fe y la razón son hermanas es una idea vital en la iglesia, especialmente en este siglo. Y ya sabemos por qué. O sea, el ministerio de música tiene que, por lógica, tener un espacio razonable, por lo menos un pedacito continuo para la formación en la fe de esos que tienen el talento de la música. Y debe ser así porque simplemente los laicos no tienen tiempo para estar en una variedad de ministerios en la parroquia. Y además la formación es de todos. La formación es de todos, pero no la música. Solución: hablar, expresar la necesidad sin parar de varias formas
y siempre con amor. Y si se puede buscar la ayuda del buen obispo, ¿por qué no? Para que apoye en ese actuar, en esa labor de mejora en la fe y en la realidad. El que se las sabe todas nació en Belén en Navidad. Claro, todo siempre, y repito 1000 veces, con amor y siempre por amor y para el amor de los mismos sacerdotes y los fieles y los obispos también, porque somos un equipo, ¿no? Absolutamente nada malo en eso. Lo difícil es derrotar el miedo, derrotar la falta de fe e interés en las cosas de Dios, tu creador y quien más te ama, y el celo por las cosas de Dios y su iglesia. Eso sí sería torcido, feo y apaga el fuego del Espíritu Santo. Quinto y último, no debemos tolerar más que si el pastor u otras personas de ministerios no tienen mucho de líder, porque lo vemos por ahí bastante, que por ello sencillamente no se desarrollan líderes en la parroquia. Eso es un gravísimo error, muy serio. El liderazgo en esencia busca continuamente formar y desarrollar más discípulos, más apóstoles, más líderes. No importa el trabajo que tú tengas o el dinero que tengas. Si eres bautizado, este llamado es para ti. Necesitamos gente apasionada para compartir el evangelio y así crear una civilización de gente cristiana inteligente que construye el reino aquí y hoy. ¿Para qué? Para ser más felices, para evitar la depresión y la negatividad que nos está destruyendo. Lo demás es una paella sin sal. El que no entienda o no quiera entender eso debe cambiar. Y nosotros los líderes debemos, por el amor y la obra de Dios, trabajar activamente a diario para buscar formas, crear formas, la creatividad de que lo entiendan de una manera u otra. Y nunca ceder, siempre adelante y nunca perder la fe de que ese cambio en Cristo y por Cristo, en un milagro, tarde o temprano, se va a dar. Así, la verdad, la vida es más sabrosa. ¿Y qué puede hacer una persona con posición de liderazgo, pero que muestra poco liderazgo en ese caso? Buscar a su alrededor, sencillo. Busque a su alrededor. Ore para que Dios le ponga a alguien que sí tiene ese talento con conocimiento y que lo ayude poco a poco para que el mismo párroco, el mismo laico, el obispo, no importa, no hay diferencia en este sentido de crecer, para que aprendan y crezcan. ¿No sería esto bello? ¿No sería esto tremendo liderazgo? ¿No sería esto vivir la fe de verdad? Un bautismo que brilla. Esto es muy efectivo y además muy sabio y cristiano hacer. Siempre con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los protagonistas primero. Con mucha oración siempre. Hemos llegado al final de este episodio. Te espero en mi próximo podcast. Estimados amigos, este ha sido mi podcast número 20. Gracias siempre por estar conmigo, por acompañarme. Ya hay varias diócesis en Estados Unidos que han estado escuchando mi podcast en grupo para luego discutirlos juntos. Excelente y de verdad los felicito. Tengo muy buenas noticias y ya lo he dicho antes. Ya en las próximas semanitas, 1 o 2, tendré disponible varios libros electrónicos sobre liderazgo y fe para que se fortalezcan aún más y se envuelvan más con sus liderazgos en sus familias, trabajos, iglesias y con quien quiera que te reúnes en grupo. Hay que brillar, ese es el llamado de hoy. El mundo nos necesita, católicos hispanos, y no importa en qué trabajas, ni quién eres, ni si tienes mucho dinero, poco dinero, ni nada de eso. Lo importante es, ¿eres bautizado? El llamado es grandioso hoy. Este podcast sale cada martes por Apple Podcast,
antes conocido por iTunes, Spotify, por Stitcher y por Google Podcast. Te espero en mi próximo podcast.